Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo, pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa Plus. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido como siempre a este programa. Muchas gracias. Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista del País América, bienvenido también. Muchas gracias. José Jaime Hernández, corresponsal de la Universidad de México, bienvenido a esta casa. Un placer. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa Plus, bienvenida también. Gracias. El primer asunto, bueno, veo que están vestidos todos muy parecidos. Sí, Chicos del coro. Uniforme para hoy. Uniforme. Profesor Chamis, el primer asunto tiene que ver con el Brasil, donde hay una tormenta política. Desde el año 2014 se destapó un escándalo por unos sobornos en Petrobras, la multinacional petrolera brasileña. Ha habido desvíos de varios miles de millones de dólares. Se calcula que un poco más de 3.000 millones de dólares fueron a parar a estos sobornos para que se adjudicaran contratos. Entre otras cosas, una de las compañías vinculadas a los sobornos es la constructora Odebrecht, la más grande del Brasil, 170.000 empleados, una de la más grande de América Latina, además cuyo presidente o expresidente ya, Marcelo Odebrecht, fue condenado en los últimos días a 19 años de cárcel. Eso por una parte, pero ha habido más de 170 personas incriminadas. Se dice que estos sobornos fueron a parar en gran medida a agentes del Partido de los Trabajadores, el PT, del expresidente Lula da Silva y de la presidenta Dilma Rousseff, que además fue presidenta de la Junta Directiva de Petrobras. Pero mientras que por un lado la señora Dilma Rousseff está metida en líos porque tiene una popularidad del 11% y ahí está en marcha un proceso de enjuiciamiento político que no se sabe qué va a pasar, la otra persona que está en problemas es el expresidente Lula da Silva, quien fue jefe del Estado brasileño durante 2 periodos. Lula tiene 70 años, la semana pasada estuvo en un interrogatorio y en los últimos días se le han abierto también otras causas y se le ha acusado formalmente de 2 delitos, lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio. Se está estableciendo de dónde salieron $2.700.000 que se le pagaron a él para pronunciar discursos, otros $5.500.000 que fueron a parar también a unas fundaciones de Lula a través de los hijos del expresidente, y también se quiere saber de dónde salieron algo más de $200.000 para remodelar un apartamento que él tiene en la playa. Alguno de estos apartamentos aparece también como de propiedad de una constructora, y hay que recordar que aquí hay varias empresas de la construcción vinculadas al escándalo. Pero la noticia de las últimas horas no es la acusación, sino que la Fiscalía ha pedido que se dicte una orden de detención preventiva contra Lula da Silva. Aquí pasan 2 cosas. Unas personas consideran que esto es una guerra política, otros creen que aquí la justicia está actuando como debe ser. ¿Usted en qué orilla está? En ambas, porque tienen razón ambas posiciones. Sin duda que es una guerra política. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que este es un partido virtualmente hegemónico, con 8 años, 2 presidentes, 16 años en el poder, con un proyecto de perpetuación. Todos estos esquemas de lavado de dinero y de corrupción han sido diseñados originalmente, lo que se llamaba el mensalao primero y ahora el lavallato, para ir una buena parte de esos recursos directamente a la tesorería del partido y para además construir coaliciones en el Congreso, dado que además cuando Lula llegó al poder estaban en minoría y ahora siguen estando. Entonces hay 170 implicados porque una buena parte de esos son diputados o senadores del Congreso brasileño. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿es una guerra política? Claro que sí, porque es impensable esto en otra etapa de la economía y de la política brasileña. ¿Qué quiere decir? Que bueno, la economía está en recesión, Dilma Rousseff parece incapaz de gobernar. Y bueno, eso sucede en la política. Cuando un gobierno está fuerte hay muy pocos que se le enfrentan, pero cuando el gobierno se debilita son muchos más los que son capaces de enfrentarse a ese gobierno. Y en este caso es el Poder Judicial independiente, enormemente independiente, que bueno, en América Latina siempre nos quejamos que no tenemos eso, bueno, los brasileños lo tienen, y ahora efectivamente el fiscal de la causa ha pedido prisión preventiva para Lula. Lo otro, finalmente, para terminar esto, Lula es el dueño del PT. Entonces es impensable que nada de
todo esto que ha ocurrido haya sido sin el conocimiento personal y su propia participación en estos esquemas. Es absolutamente impensable desde el punto de vista de que es un político y que todo político que además está sentado frente a una maquinaria política importante como un partido político de 16 años en el poder, aspira a controlarlo. Y este sistema de corrupción es un mecanismo de control. Muniñete. Me parece una gran ironía que Lula da Silva, que ha sido la persona a la que se da crédito por haber sacado a millones de brasileños de la pobreza, en este momento está implicado en un escándalo en donde realmente es una persecución o un juicio a los ricos y a los poderosos. Me parece una gran contradicción que desluce muchísimo su mensaje. Por otro lado, leía esta mañana en The Economist un gran artículo titulado Interrogando a Lula, que habla justamente de esa sensibilidad que existe en este momento frente a la justicia brasileña, que ha sido realmente valiente al no limitarse solamente a un partido ni a un personaje, sino a de verdad meterle los dientes de la justicia a un escándalo muy grande. Pero el peligro de que esa justicia se descarrile y se convierta en una persecución política. Y de acuerdo con el profesor Chamis, que puede ser ambas cosas, pero realmente sería una gran amenaza para la democracia brasileña. Otra amenaza para la democracia brasileña si la justicia, digamos, un poco seducida por el poder que ha adquirido la rama judicial en Brasil, se extralimitara. Y hay algunos indicios. Por ejemplo, en el momento donde entraron a la casa de Lula a hacer este allanamiento, entraron a luz del día, una cantidad de agentes, una especie de gran espectáculo mediático. Y ha habido también otras señas de que lo que quieren es realmente desacreditar por completo a Lula da Silva. Ahora, Dilma Rousseff está en este momento casi pasando agachada por este escándalo, pero los tentáculos le van a llegar a ella y muy posiblemente la van a asfixiar. ¿Le llegará José Jaime Hernández? Pues como decía Héctor, yo creo que teniendo el grado de poder que tenía el seno del partido, era imposible que Lula no estuviera enterado de todos estos tejes y manejes. Y yo creo que es lamentable, ¿no? Porque un hombre que tiene una trayectoria realmente brillante, digno de la izquierda, se vea en medio de este escándalo, ¿no? Que compromete por otro lado sus posibilidades a la reelección. Y yo creo también que a pesar de ello, a pesar de que es un político quizá de los más respetables en todo el hemisferio, tiene la obligación que responder ante la justicia, porque yo creo que la sociedad brasileña no se merece menos. Yo cuando veo este tipo de procesos, y te lo digo como mexicano, francamente sí siento una envidia de la justicia brasileña. ¿Cómo me gustaría que la justicia en México operara con este mismo rasero? Que la clase política también, que la cultura de rendición de cuentas existiera, que se extendiera por todo el hemisferio. Por tanto, yo creo que, incluso a pesar de que hay políticos que han manifestado su solidaridad con Lula, yo creo que tienen la obligación de encarar a la justicia y responder a las muchas incógnitas. Y en 10 segundos o 15 segundos, ¿cree usted que esto terminará afectando mucho más a Dilma Rousseff? Porque con tanto dinero por ahí, siempre están los investigadores tratando de probar que algo fue a parar a la campaña, a la reelección de Dilma Rousseff. Sin duda, yo creo que esto la salpica y esto porque va a dejar en evidencia toda una maquinaria, como decía Moni, los tentáculos van a alcanzar a todo el mundo. Marque, el expresidente del gobierno español, socialista, Felipe González, está en el Brasil. Él es amigo de Lula, se ha pronunciado, ha dicho que justamente eso, que él continuará su amistad con Lula da Silva, él cree en la inocencia de Lula, pero ha llamado la atención y ha dicho que aquí podemos estar delante de uno de esos casos del gobierno de los jueces, en que los jueces tienen tanto poder que terminan a través de las sentencias manejando la política. ¿Usted está de acuerdo con Felipe González? Bueno, aquí en lo que dice Felipe González ahí se reflejan dos cosas importantes. Primero, que Lula es un símbolo, como ya apuntabais, para la izquierda latinoamericana y yo diría para la izquierda mundial, incluso bueno, para Felipe González, como demuestran sus palabras. Y luego es verdad que bueno, el equilibrio entre un poder judicial independiente y que ejerza de contrapoder efectivo, que es esencial en cualquier democracia, la rendición de cuentas, pues el límite, ¿no?, entre esto y un poder judicial que se tome más prerrogativas de las que debe y haga política a veces es delgado, ¿no? Yo creo que Felipe González
piensa, o cuando dice esto hay que leer entre líneas y ver que está pensando también lo que ocurrió en Europa a principios de los 90 y que su gobierno vivió, o él diría sufrió, ¿no? Pasó en España, pasó en Italia con la operación de Manipulite, que acabó con el sistema de la partitocracia anterior. Yo al leer estas declaraciones de Felipe González entiendo que está aludiendo a los precedentes de Europa y a lo que él considera que fue un poder excesivo de los jueces sobre la política. Y del Brasil vamos a Colombia, Muni, porque hay varias noticias en Colombia. Por una parte, el presidente Juan Manuel Santos señaló hace pocos días que posiblemente no se iba a cumplir la fecha de la firma para la terminación del conflicto con las FARC. Están en negociaciones desde hace más de 3 años el gobierno de Santos con ese grupo guerrillero en La Habana, que se había fijado para el 23 de marzo, es decir, para el miércoles santo, de acuerdo con los días de la Semana Santa. Las FARC en las últimas horas también dijeron que prefieren postergar la fecha porque faltan todavía algunos asuntos por negociar. Antes de que empezara la negociación, el presidente Santos dijo que esto iba a ser cuestión de meses y no de años. Eso por una parte. Pero por otra acaba de aparecer una encuesta de la Alianza de Medios de RCN Radio, RCN Televisión, la FM de RCN y la revista Semana en Colombia, esta misma mañana. Y para Santos los números no son buenos. Cuando a los colombianos se les pregunta si las cosas van por buen camino o mal camino, si el país va por buen camino o por mal camino, el 77% de los colombianos dicen que va por mal camino. Cuando se les pregunta a los colombianos si tienen una imagen favorable o desfavorable de Santos, favorable contesta que sí el 25%, desfavorable el 73%. Y por supuesto hay unas calificaciones, es el momento de peor rendimiento en las encuestas de Santos hasta ahora. Pero por otro lado, se les pregunta a los colombianos si son pesimistas u optimistas frente a los diálogos de paz. El 66% dicen que son pesimistas, el 32% que son optimistas. Y un último dato que llama la atención. El presidente Santos ha dicho que él va a convocar a los colombianos a un plebiscito para que ellos digan sí o no al acuerdo al que se llegue con las FARC. Cuando se les pregunta a los colombianos sobre la forma como votarían, no votarían, se abstendrían el 37%, votarían que sí el 33% y votarían que no el 25%. ¿Qué lectura les da usted a todos estos resultados? A la encuesta el resumen es hay rechazo y hay ambivalencia. Y yo creo que todo esto se debe al hecho de que Santos está tropezando en la recta final antes de la supuesta firma que sería el 23 de marzo. Y lo otro es que la paz está en veremos, por lo menos la firma de este proceso y el contenido de lo que se llegara a firmar. En este momento el panorama es completamente desconocido, no solamente para los colombianos, sino muy seguramente para los negociadores. Y lo que creo que pasa es que las FARC, viendo que a Santos se le sube el agua al cuello, se está apalancando en esa desesperación que debe tener el gobierno por concluir las conversaciones para pedir algunas condiciones que muy seguramente el gobierno estaría dispuesta a aceptar, pero el pueblo colombiano no. Y entonces es una encrucijada muy complicada para el presidente, que además, detrás de todo esto que está sucediendo con el proceso de paz, hay un problema de fondo y es una crisis económica que se está en este momento creciendo. Hay un problema de la moneda, una devaluación, hay inflación, el precio del petróleo evidentemente no ayuda, pero no es la única causa. Hay mucho sentimiento entre los colombianos que es una falta también de manejo de la situación económica la que está causando esta crisis. Hay estancamiento, reducción de la calificación de riesgo de Colombia y hay la posibilidad de un racionamiento de energía también. Además la crisis energética y además por primera vez, y creo que esto es algo de lo que Santos, a diferencia de sus vecinos del hemisferio, se ha salvado, hay una especie de escándalo de corrupción que empieza a rodear el gobierno de él. Hasta el momento no había, que yo sepa, realmente una crisis o unas sospechas de corrupción del gobierno. Yo creo que Santos debe tener un muy buen recuerdo de la visita que hizo aquí con el presidente Obama, porque parece ser que va a ser el mejor momento del año. Héctor Chamis, que conoce muy bien Colombia. Bueno, Muni hacía referencia a condiciones que la FARC estarían esperando y que en principio o aparentemente Santos estaría dispuesto a conceder, valga la redundancia. Pero al margen de eso, a mí, yo siempre miro cuando sigo esta negociación, yo leo y busco específicamente lo que ustedes en Colombia llaman dejación de armas. Y no hay claridad frente a eso. Si no hay una firme, masiva y verificable dejación de armas, es decir, si las FARC se guardan armas,
no van a ser una fuerza política normal en un sistema democrático, punto. Un partido político no tiene armas guardadas en la casa, que sería el escenario de la FARC. Y eso no se explica, no hay información, y eso me lleva a pensar que no hay capacidad de garantizar una efectiva dejación de armas. ¿Para qué? Para que, bueno, no sea un grupo armado, aunque no las use por un tiempo, que constituye una amenaza ahora o a futuro para el Estado colombiano. Jaime Hernández. ¿Y cómo es cierto esta frase de que es más fácil iniciar una guerra civil que sofocarla? Que terminarla. Cuesta mucho trabajo. Y a mí lo que me preocupa es el desgaste, la erosión de los apoyos que tiene el presidente Santos en este proceso y como dice bien Moni, está tratando de sacar ventaja las FARC. Y en este sentido, y a tenor de la encuesta que nos acabas de leer, a mí francamente me preocupa el plebiscito. Lo encuentro un ejercicio arriesgado y yo no sé si sigue siendo tan buena idea. Yo sé que la intención del presidente es auténtica, democrática, pero después de 3 años en la que ha dado muchos tumbos, yo no sé si sigue siendo tan buena idea. Y me preocupa, al igual que dice Héctor, el tema de la dejación de las armas. Yo creo que si las FARC no entienden que en esta fase, en esta recta final, es importante ser leal con un proceso de transición hacia la paz, las cosas no van a salir adelante. Marca. Me parece que es importante, viendo los resultados de las encuestas, el apoyo que pueda tener Santos para emprender algo lo que ha emprendido, ¿no? Esta negociación, y es algo muy serio. Puede hacerse sin un mandato, es decir, tiene una legitimidad obviamente para hacerlo, pero el respaldo de la opinión pública creo que en asuntos, no diría de vida o muerte, o quizás sí, es esencial, ¿no? Para un gobernante. Puede hacerlo con la mitad de la población en contra, pero con tanta parte de la ciudadanía en contra. Y recuerdo un ejemplo en España que no tiene nada que ver, y no quiero hacer comparaciones porque es absolutamente distinto, pero la guerra de Irak, ¿no? El presidente en aquel momento, José María Aznar, se metió en la guerra con el 90% de los españoles en contra, ¿no? Y acabó chamuscado, para decirlo de alguna manera. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Marca, aquí en Estados Unidos estamos en plena campaña presidencial, que además usted la cubre diariamente en el diario El País. Las elecciones son el 8 de noviembre y estamos en el proceso de escoger a los candidatos. Eso ocurrirá en las convenciones de la segunda quincena de julio. Están teniendo lugar las elecciones primarias. En cada estado hay votaciones para elegir a los delegados que van a ir a esas convenciones. Y también ha habido muchísimos debates. El último de ellos tuvo lugar este jueves en Miami entre los 4 precandidatos republicanos: Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio y John Kasich. Fue el primer debate serio, y así lo dicen todos los periódicos. En lugar de estarse insultando sobre el tamaño de las manos o sobre el tamaño o la longitud de otros órganos del cuerpo, estos señores decidieron hablar ya de política y demás. Y el señor Donald Trump ya ha aparecido como una especie de unificador del Partido Republicano. Ha dicho que el establecimiento republicano debe entender que él está de número 1, que posiblemente él va a ser candidato y que él tiene que unir a todas las fuerzas republicanas. ¿Lo logrará Donald Trump? Yo creo que, yo vaticinaría que al final, si él es el nominado, el Partido Republicano le va a apoyar. El Partido Republicano lo ha dicho, los líderes del Partido Republicano, y la inmensa mayoría de responsables en Washington, de establishment, han dicho que apoyarán a quien sea el candidato. Y por tanto, si es Donald Trump, es posible y es muy probable que acabe contando con el apoyo del Partido Republicano. Además, él se jacta de haber conseguido sumar al Partido Republicano muchas personas que o no votaban o que estaban en la órbita del Partido Demócrata, ¿no? Se ha comentado mucho la clase trabajadora blanca que está apoyando las propuestas de Trump. Y Trump tiene una ventaja, y es que no tiene ideología en realidad. Es decir, él no tiene principios. Un día puede tener una idea, otro día puede tener otra, y tiene algunas de estas ideas que está exponiendo apelan al centro, a lo que en Estados Unidos sería el centro. Por ejemplo, sus ideas proteccionistas, ¿no? De cerrar las fronteras comerciales a los productos de China. Esto apela mucho pues, a los decenas de miles de estadounidenses que se han quedado sin trabajo porque las fábricas han cerrado, porque se han ido
China, a México, a otros países, ¿no? Este mensaje en Estados Unidos es el mensaje clásico de los sindicatos, que los sindicatos son las bases, una de las bases más importantes del Partido Demócrata, y es un mensaje antirrepublicano, por lo menos en contrario a la tradición del Partido Republicano favorable al libre comercio. Pues ahí, por ejemplo, es un ejemplo de que Trump, aunque tiene ideas muy extremistas y que diríamos muy extrema derecha en cuestiones como la inmigración, en su xenofobia, su racismo evidente, en otras es capaz de ampliar el espectro del Partido Republicano. Jaime Hernández. A mí me resulta fascinante porque hoy mismo Trump ha dicho que en realidad hay dos Trumps y que en realidad no conocemos bien al Trump bueno, ¿no? Lo ha dicho. Sí, y ha llevado a su lado al doctor Ben Carson para que suscriba esta tesis de que en realidad Trump no es tan mala persona, ¿no? Que es un tipo agradable, razonable. Ben Carson ha hecho una encendida defensa, ha dicho que bueno, que ya el señor Trump demostró que bueno, que puede entrarle al trapo de los debates, incluso gozar de este escaparate tan privilegiado que le dan los medios. Dicen, a partir de ahora el señor Trump tiene que apelar a los ciudadanos, a todos los ciudadanos de este país, porque sabe justamente que uno, corre el riesgo de afrontar una convención dividida, y dos, a menos que consiga el apoyo enorme, colosal de todo el voto blanco, va a ser muy complicado que pueda conquistar la Casa Blanca, de tal suerte que yo creo que a partir de ahora veremos a otro Trump. De hecho lo vemos ya durante el debate, un tono más afable, muy contenido, ya no insultó a nadie, y es muy interesante, y esto te demuestra, como bien decía Mark, que estamos ante un tipo que no tiene ideas ni principios, es un experto en mercadotecnia, sabe que tiene que venderse como producto, pero claro, tiene en este sentido el mismo problema que Hillary Clinton, el tema de la credibilidad. Yo dudo mucho que en lo que resta del trayecto realmente Donald Trump pueda regresar desde ese extremo tan atrabiliario, tan vulgar, tan racista, tan xenófobo, pueda regresar hasta posiciones moderadas, no sé si le dé el tiempo, para subir al carro el voto de las minorías, me refiero a los hispanos, porque necesita cuando menos el 40% de los asiáticos, de los afroamericanos. Lo veo muy complicado. En cualquier caso, era un ejercicio de pivote, de bascular hacia una posición más moderada, y vamos a ver si convence. Hay incluso quienes creen que de pronto Donald Trump no consigue el número de delegados suficientes para ser elegido candidato en la convención de Cleveland, en Ohio, a mediados de julio. Él necesita 1.237 de esos delegados de un total de 2.473 y lleva hasta ahora 459 en las primarias. La semana entrante, por ejemplo, en las primarias de Florida están en juego una gran cantidad de delegados y en otros estados donde también habrá elecciones primarias. Y dicen que si no consigue la mayoría, la convención se rompería en cierto modo y se convertiría en lo que se llama una convención abierta, caso en el cual los delegados que están ahí pueden cambiar su voto. ¿Será que esa posibilidad existe o usted cree que Trump sí va a unir a todos y que va a conseguir el número de delegados de sobra? Posible es, ciertamente ya ha pasado en la historia. Lo que ocurre es que cuando se va perfilando un ganador, se produce una convergencia natural, porque nadie tiene interés, o muy pocos, digamos, tienen interés en quebrar el partido o en generar una anarquía dentro del partido. Más allá de que el partido es una tienda muy amplia y muy heterogénea. Pero por el otro lado, esto que están señalando, Mark tiene mucha razón. El tema del proteccionismo es un viejo debate en Estados Unidos y que es un debate que pertenece mucho más al Partido Demócrata, y que esto de Trump con China y el proteccionismo de los productos mexicanos y demás apunta a eso también desde el comienzo. Ahora, este Trump, bueno, yo pensaba, claro, la victoria tiene eso, puede hacer al más mezquino una persona magnánima. Claro, y Trump va ganando. Y entonces eso le permite ahora, bueno, ser magnánimo y hablar bien y ser gentil con sus rivales, en función también de la convención, que ya empieza a pensar en la convención del partido y en la necesidad de garantizar el número de los delegados necesarios para obtener la nominación. Dos cosas. Si yo fuera la estratega de campaña de Trump, no le aconsejaría sacar a relucir el Trump bueno, porque él ha ganado
todos sus votos, su popularidad y toda la cobertura y todas estas conversaciones que hemos tenido siendo Trump malo. ¿Por qué? Porque recoge el enojo, el desespero, la indignación, la rabia de sus votantes. Entiendo que seguramente sacar el bueno es para ampliar la base, pero realmente es posible que le pase lo mismo que a Marco Rubio, que empezó siendo por el Partido Republicano un candidato lleno de esperanza, el que mandaba los mensajes positivos, el candidato del futuro, y cuando cambió de estrategia y se volvió Rubio malo, le salió muy mal. Entonces yo considero que si le está yendo como le está yendo a Donald Trump en este momento, siendo malo, no debería haber cambiado de estrategia. Muy rápidamente, otra cosa, y es yo creo que el éxito de Trump se debe a la debilidad de sus rivales. Uno se pone a pensar, ¿quién va a ganar? Ted Cruz. Ted Cruz es una persona odiada dentro de su propio partido. Todos coinciden en que es competente y todos coinciden en detestarlo. Y Marco Rubio es prácticamente un caso perdido ya, porque es una persona que perdió toda su credibilidad, y Kasich es el hombre quizás correcto para el partido incorrecto, es demasiado moderado. No, es muy interesante esto del Trump bueno y del Trump malo, ¿no? Yo creo que conviven a la vez. No es que primero... Sí, son simultáneos. Estos días he estado recuperando las primeras temporadas de El Aprendiz, que era el reality show que Trump presentaba, en el que había unos concursantes que hacían pruebas para ser empresarios. Era buena la serie. Sí, y él al final de cada capítulo, en una mesa larga, los recibía de todos y decía, estás despedido, you're fired, ¿no? Y ahí Trump no ha cambiado, es el mismo. Era un bully, un acosador, un hombre muy agresivo, que maltrataba y despreciaba a los concursantes, pero después era el padre protector, magnánimo, ¿no? Y es exactamente lo que está pasando en el proceso de primarias. Es decir, él va eliminando. Empezaron, ¿cuántos? 18 o no sé cuántos. 17, que creo que es la misma cifra de los concursantes del Aprendiz, ¿no? Y van saltando uno. Ahora ya solo quedan 4. Y él ya los va despidiendo, you're fired, les va diciendo, el próximo you're fired será seguramente Marco Rubio, y también luego de despedirlos les quiere, ¿no? Les consuela, les da palabras de ánimo, ¿no? Yo creo que es muy parecido, ¿no? Y dentro de los demócratas, ¿ve usted a Hillary Clinton directa, en tierra derecha, convertirse en la candidata de ese partido? Bueno, parece que sí, pero me encantó lo de Mark, porque escribió una excelente nota, así, en pocas palabras. Volver al Trump de ese show de televisión extraordinario. Parece que sí, que Hillary se proyecta, aunque tuvo un pequeño tropezón o un gran tropezón en Michigan, ¿no? Donde no esperaba perder y donde además lo daba por contado, daba por descontada la victoria y ni siquiera se preocupó y bueno, perdió. Y entonces esto señala, bueno, un cambio de estrategia, un ajuste, pero yo creo que finalmente va a ser Hillary Clinton y veremos, ¿no? Veremos porque además Hillary Clinton tiene el problema de los correos electrónicos y ese es un problema de difícil pronóstico para ella también. ¿Hay posibilidad de que Bernie Sanders, senador por Vermont, le gane la batalla a Hillary Clinton? Lo veo complicado porque, claro, si tenemos en cuenta que el próximo martes son Florida, Illinois, Missouri, Carolina del Norte, es decir, son todos, y Ohio, son todos estados en donde todas las encuestas ponen muy por delante a Hillary Clinton. A mí, francamente, se me hizo realmente magistral la forma en que Hillary Clinton consiguió poner contra las cuerdas a Bernie Sanders durante el último debate en Florida, cuando sacaron a relucir el famoso video de Bernie Sanders hablando bien del régimen de los Castro, de Fidel Castro, de su opinión a favor del régimen sandinista. Con esto, de alguna manera, Hillary Clinton consiguió darle un navajeo tremendo ante el electorado en Florida. Hay que tener en cuenta que en Florida, donde hay un elevado porcentaje de electorado hispano, la mayor parte de ese electorado es adulto. En cambio, en Illinois, a pesar de que concentra creo que el 10.5% del electorado hispano, ahí es donde tiene más posibilidades Bernie Sanders porque el electorado tiene un perfil más joven. Y no es gratuito que Bernie Sanders esté justamente hoy en Illinois tratando de robarle espacios a Hillary Clinton, pero Illinois es el estado donde nació Hillary Clinton. Así es que lo veo complicado, lo mismo en Ohio, lo veo muy difícil si
Bernie Sanders consigue sorprender a Hillary Clinton en Illinois, para mí va a ser una gran sorpresa. Creo que el miércoles es cuando se definirá toda la campaña después del segundo supermartes. Lo que pasa es que a mí me llama la atención la preparación de Hillary Clinton y cómo sabe, por ejemplo, en el debate pasado, después de haber sido derrotada en Michigan, cuna de la izquierda sindical, cómo ella realmente se volteó hacia la izquierda a tratar de recoger esos votos. Y una característica que tiene Hillary Clinton es que es totalmente predecible. Uno sabe realmente, ya es capaz de anticipar su siguiente movida. Si le hace falta el voto de las mujeres, ella entonces echa un discurso con las mujeres. Es una campaña muy bien orquestada que aprendió de sus errores y que así como un poco más la tortuga que la liebre, va llegando hacia la convención. Llegará debilitada, pero muy seguramente llegará. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Mark, en España ha habido unas revelaciones que realmente llaman la atención. En el año 2014 hubo un escándalo por lo que ella llama las tarjetas black, o las tarjetas negras, y tiene que ver con que algunos directivos de unos bancos o de unas cajas, como por ejemplo Caja Madrid o Bankia, recibían unas tarjetas de crédito por ser miembros del consejo directivo. No reportaban los gastos a Hacienda y además en algunos casos sacaban dinero en efectivo de los cajeros sin reportar absolutamente nada. Una de esas personas es Javier López Madrid, compañero de colegio e íntimo amigo del rey Felipe de Borbón. Este señor tenía unas denuncias de acoso sexual contra una mujer y esta mujer ha revelado unos mensajes por WhatsApp que le enviaron a él no solamente Felipe el Rey, sino Leticia Ortiz, la reina de España, la esposa del rey Felipe. Resulta que aparecieron en el diario El Mundo de Madrid, en una separata, unas informaciones sobre todo lo que estaba ocurriendo con las tarjetas black y se descubrió que dentro de los mensajes que Leticia Ortiz le envió, repito, la reina de España, por WhatsApp al señor Javier López, había esto. Ella era compañera de clases de yoga del señor. Dice Leticia Ortiz: te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de Locke. Y ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merd. Y luego termina despidiéndose: un beso, compi yogi. Misio, como te hago falta. Eso le escribió la reina de España a este señor íntimo amigo del rey. ¿Qué percepción le queda a usted de esto? ¿Es una violación a la vida privada de la reina que se haya revelado esto? ¿O más bien ella no debería escribir cosas así? ¿Cuál es su parecer? Bueno, que hay un debate entre la privacidad y el interés público, ¿no? Si los reyes de España fuesen ciudadanos privados, sin más, anónimos, pues haber actuado así, yo creo que entra dentro de lo comprensible. Un amigo tiene un problema, ha cometido un error, ha cometido incluso un delito, no lo sabemos, pero pues es lógico que un amigo suyo se interese por él, incluso le pueda ofrecer apoyo moral, ¿no? Pero bueno, los reyes de España es el jefe de Estado, es su mujer, son personajes públicos. Estamos hablando de un escándalo, el de las tarjetas black, que es uno de los muchos que en los últimos años ha sacudido la vida pública española. Como mínimo, yo creo que fueron incautos, ¿no? los reyes. Y de hecho hay unos mensajes del rey que dice: mejor hablamos un día en privado, ¿no? Sí, dice, prefiero no entrar yo creo que él, quizá estoy interpretando mucho, pero deduzco que él lo piensa todo esto cuando está escribiendo estas cosas, y entonces yo creo que por lo menos fueron incautos y bueno, son personas públicas y políticas en España, ¿no? Entonces, cuando hay un asunto así, es delicado. Muy bien. A mí me llama la atención un texto de la reina de España apoyando en el contexto de lo que ha sido estos escándalos de corrupción en España a un ejecutivo que está enredado justamente en un escándalo y haciéndolo de una manera tan expresa. Ella no está diciendo ojalá todo te salga bien, sino una especie de aval para este amigo. Por otro lado, me causa mucha curiosidad el tono con el que escribe esta reina, que en público se ve tan supremamente acartonada y tan seria. El hecho de que la reina utilice este lenguaje pues tan cotidiano, me parece que la desluce en su intento de ser tan acartonada y tan correcta. Por otro, sin duda es importante que se haga una investigación sobre la filtración, porque detrás de eso hay una mala intención. Pero lo más grave es que la credibilidad de la monarquía la había logrado restablecer Felipe VI un poco,
pero esa credibilidad se le rompe en cualquier momento, es mucho más frágil de lo que era con su padre. Y en este momento este tipo de mensajes que parecen una cuestión de pequeña y pasajera puede tener un impacto grande. 30 segundos, Jaime Hernández, que fue corresponsal en Madrid por años. Lo interesante es el tiempo en que se salta este escándalo, en momentos en que surgen rumores y voces en que hablan incluso de una conspiración contra la corona, contra la monarquía, por el papel que están teniendo en el tema de la formación de gobierno. Hay quien asegura que esto es una puya lanzada desde la derecha por no haberle permitido a Rajoy darle más tiempo, dar más margen de haber de alguna mente beneficiado al Partido Socialista y a Ciudadanos. En fin, son muchos los rumores, pero como dice Moni, aquí lo que está en juego es la credibilidad, que es muy importante, porque es importante como bastión de la democracia. 30 segundos. No, yo voy a estar del lado de la reina en esto. Porque el mensaje es mensaje a un amigo. Creo en tu inocencia, nos conocemos, nos respetamos. Todo lo demás son mentiras, más allá de la palabra francesa tan elocuente. Y nada más. Y no sé hasta dónde la compromete verdaderamente. Y en términos de credibilidad, bueno, es política, de eso se trata. Siempre van a estar ahí buscando cómo carcomer la credibilidad de cualquier manera, en fin. Último par de minutos de este segmento. Esta semana murió George Martin en Londres con 90 años, el gran productor de los Beatles, el llamado quinto Beatle, el hombre que en 1962 les consiguió que firmaran el contrato con Parlophone después de que hubieran sido rechazados por algún tonto en la casa Decca Records, que decía que esos grupos de 2 guitarristas, un bajista y un baterista estaban pasados de moda. El señor George Martin además cambió el baterista de los Beatles, retiró a Pete Best, contrató a Ringo Starr, quien se unió a George Harrison, a Paul McCartney y a John Lennon, y además interpretó el piano en varias canciones como In My Life. Usted, que es aficionado a los Beatles como yo, ¿qué piensa de George Martin? ¿Fue un hombre que cambió la música en el mundo? Cambió la música en la medida en que participó en el proyecto de los Beatles y que sin él, sin duda, los Beatles no serían quienes son. Los Beatles eran una banda de rock and roll que tocaba en clubes de Liverpool, de Hamburgo, y que llegó al estudio, y el sonido de los Beatles tal como se grabó y como ha quedado en la historia no sería el que es sin George Martin, que es una especie de, el productor en música es una especie de director de orquesta, y además inventa, bueno, no inventa, pero usa el estudio como un instrumento más, el estudio de grabación, ¿no? George Martin contaba que cuando él empezaba en los años 50, lo que tenía que hacer el productor era reproducir con la máxima fidelidad el sonido de una banda en directo, ¿no? Y ser como un documento, como una fotografía realista. Y él dijo, el estudio no tiene por qué ser solo una fotografía, puede ser una pintura. Y esto es lo que hicieron los Beatles, ¿no? Sus discos no son fotografías de un grupo tocando en directo, sobre todo en la segunda etapa, el Sgt. Pepper's, y en la última etapa de los Beatles, sino que son verdaderas creaciones hechas en el estudio de grabación. Y de ahí viene, bueno, lo sabemos Juan Carlos, tú y yo, ¿no? De ahí viene toda la música pop, rock, moderna, no se entiende sin estos discos, ¿no? Cuando en 1962 estaba grabando, les puso a grabar la canción Please Please Me. Al terminar la grabación, que además duraban un día máximo, 2, porque no había más tiempo, les dijo él a los Beatles: gentlemen, señores, acaban ustedes de grabar su número 1, y grabó más de 50. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Ha sido una mala semana para el senador por Florida, Marco Rubio. Senador por Florida y aspirante republicano a la Casa Blanca, sufrió una derrota humillante en las primarias que se celebraron el martes. Lo tiene muy difícil para ganar el próximo martes en su estado, en Florida, y si no gana, posiblemente será el final de sus aspiraciones presidenciales y quizá de su carrera política. Marco Rubio era la gran promesa latina del Partido Republicano, uno de los políticos con mayor proyección de su generación, la gran esperanza de las élites de su partido, y todas estas aspiraciones y sueños pueden llegar a su fin en los próximos días. Héctor Chávez, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Para María Sharapova, la tenista rusa, la atleta mujer con más ingresos en los últimos 11 años en todo el mundo, por haber dado positivo en un test de doping en el Abierto de Australia. Y los resultados se dieron a conocer esta semana y la federación la suspendió provisionalmente, pero también se ha suspendido, al menos provisionalmente, una buena parte de sus auspiciantes.
y eso significa, por cierto, una pérdida importantísima de sus ingresos y lo hace una terrible semana para Sharapova. Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Pues yo creo que fue una muy mala semana para John McEnroe, un simpatizante del señor Donald Trump de 74 años que durante uno de los últimos mítines en el estado de Carolina del Norte sucumbió a sus bajas pasiones y le dio un puñetazo a un manifestante de raza negra que se está manifestando en contra del señor Trump. Este señor de 74 años que tiene una extraña mezcla, es una especie de vaquero y hippie trasnochado, fue detenido por la policía, se le acusa de asalto, pero él es quizá la muestra de hasta qué punto el mensaje, el discurso de odio, el discurso de intolerancia de Donald Trump está impactando entre este electorado blanco conservador que no resiste la idea de que intenten frenar a su candidato. Así es que yo creo que fue una mala semana para él. Munillense, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Una muy mala semana para Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que se encuentra en la recta final de la fecha que se ha puesto el gobierno, marzo 23, para concluir las conversaciones de paz con las FARC, y parece que en esta recta final está tropezando y enfrenta una cantidad de nubarrones. Por un lado, está muy baja su popularidad en este momento. En las últimas encuestas que salieron esta semana por parte de RCN, la cadena de televisión, y Semana, tiene una popularidad del 25% y una desaprobación del 73%, es decir, el país no lo está acompañando en este proceso de paz. Por otro lado, está enfrentando una crisis económica donde hay problemas en la tasa de cambio, problemas de desempleo, de inflación, una crisis energética, parece que hay un asomo de unos próximos racionamientos de luz y un gran escepticismo y una gran confusión entre el pueblo colombiano que en este momento está dudando de su presidente. Gracias, Munillense, por haber estado aquí. José Jaime Hernández, Héctor Chamis y Marco Acets. Y a ustedes los espero nuevamente el próximo lunes en Club de Prensa.